Y comenzamos con el video estudio, podríamos decir, ¿no es cierto?, de esta jornada. La pasada vez estuvimos estudiando la Cena del Señor, primera parte, y estuvimos viendo aspectos de la naturaleza como tal. La, la pregunta inicial fue, ¿para qué sirve la cena? O, dicho de otra forma, ¿por qué practicamos, ¿no es cierto?, esta actividad a la que nosotros llamamos Cena del Señor? Y hubieron algunas opiniones, algunos aportes, pero básicamente concluimos que es un propósito divino mediante el cual nosotros conmemoramos o recordamos solemnemente que Jesús murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Es decir, que tenemos salvación en Cristo. Lo primero es eso, que en la muerte de Cristo nosotros alcanzamos vida. Y segundo también, mediante la cena, creo que eso no se dijo, pero yo lo aporto, también la cena es una forma en que la iglesia proclama la segunda venida del Señor. Eso lo vamos a ver hoy día, no lo alcanzamos a ver. Pero es bueno de antemano saber que el propósito de la cena es doble. Primero, recordar algo que pasó extraordinario. Cristo murió por nuestros pecados. Pero también al mismo tiempo proclamar o bien recordar que Él regresa a buscar a los que son de Él para que se vayan con Él. Y si no somos de Él, bueno, obviamente no nos vamos a ir con Él. Muy bien. Tengo aquí un resumen. Hice un resumen. No voy a preguntar quién pudo volver a estudiar el video. Hay personas que no se pudieron conectar la vez pasada y ahora tampoco. Entonces, simplemente me voy a referir al resumen. Bien, estuvimos viendo Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que muestran que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento viene a ser el pacto o testamento establecido por Dios definitivo y el Antiguo Testamento algo temporal. El mismo Jeremías 31, versículo 31 al 34, declara el antiguo pacto como algo temporal hasta que Dios estableciera uno nuevo. Bien. En Mateo 26, versículos 26 al 28, estuvimos viendo que ese pacto definitivo lo establece Dios mismo a través de la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Dios hecho un ser humano, Él establece la cena y lo hace en Mateo 26, del 26 al 28. Y Él declara que el elemento pan y el elemento fruto de la vid van a constituir la cena. El pan representando el cuerpo de Él y el fruto de la vid como su vida o sangre, que es lo mismo. Vimos también en Hechos capítulo 20, versículo 7 al 12, si no tengo mal apuntado, que los primeros discípulos, es decir, la iglesia del primer siglo, cuando estaban los apóstoles en vida, celebraban o practicaban la cena del Señor el primer día de la semana. No el séptimo día, no una vez al mes o una vez al año, no. La referencia es clara, el primer día de la semana. Primero, cuando dice semana, está haciendo referencia a una frecuencia semanal. Y Hermano segundo, Víctor, momento. Y segundo, cuando dice primer día, entendemos que es el domingo, ¿ya? Y por último, también estuvimos viendo que la iglesia viene a constituir el cuerpo del Señor porque Él la compró con su sangre. Él pagó con su vida la iglesia. Eso está en Hechos 20, el mismo 20, versículo 28. Y la segunda parte de la vez pasada fue cómo entendemos el cuerpo del Señor. Y estuvimos viendo varios pasajes. Aquí vimos varios pasajes, los tengo anotados. Por ejemplo, 1 Corintios 12, 27, Pablo llama a la iglesia, vosotros sois el cuerpo de Cristo
y miembros unos de otros. Es decir, cada uno de los que es discípulo del Señor, cada una de las personas que ha obedecido y persevera en el Evangelio, es un miembro espiritual del cuerpo del cual Cristo es cabeza. Efesios 1, 22 y 23, Efesios 4, 11 y 12, y por último Efesios 5, 22 al 30, confirman lo mismo, aportando, ¿no es cierto?, algunos antecedentes adicionales, algunas aristas, ¿no es cierto?, a esto mismo, pero básicamente lo que dice es que el cuerpo espiritual es la iglesia, y de este cuerpo, la cabeza es Cristo, y el cuerpo es la iglesia. Ese sería a grandes rasgos el resumen de lo que fue la semana pasada. Entonces yo ahora voy a dar la oportunidad, si alguien quiere opinar algo que yo omití. Bien, empezando por el hermano Gerard, que quiere decir algo. Cuéntame, Hermano hermano. Héctor, tengo una confusión yo. A lo mejor usted la puede aclarar. Usted mencionó la Pascua, creo, o algo referido al tiempo. Nosotros tenemos que guiarnos, esa es la duda, por el calendario gregoriano o por el calendario judío. Cuando citamos a Cristo o alguna actividad de Cristo, la Pascua, alguna actividad. Esa es mi pregunta. Ya, Voy a responderla, hermano Héctor. ya, perfecto. Bueno, nosotros no seguimos la costumbre judía. Existe el calendario judío y es distinto al calendario que usamos nosotros. Tiene otra distribución. Igual es un año, pero tiene otra distribución. El calendario gregoriano, ¿no es cierto?, también lo confeccionó un papa, Gregorio. O sea, si no nos interesa el calendario judío, mucho menos el católico. Entonces, nosotros lo que hacemos es seguir la indicación de la palabra de Dios, porque podrían inventar en un tiempo más otro calendario. Independiente del calendario que usemos, está el calendario también musulmán y el calendario chino, que son otros calendarios. Independiente del calendario, la referencia que hace la Biblia es que la cena ha de realizarse cada domingo. Y, Genial. y confirmación de eso también lo mencioné, no lo buscamos porque fue grosso el estudio, yo lo había preparado para media hora y fue una hora, así que no. Pero Bueno, En Corintios también está la referencia de que la iglesia se reunía cada primer día de la semana y que cada primer día de la semana celebraba la cena. ¿Y cómo lo podemos deducir fácilmente? En las palabras del apóstol Pablo cuando dicen, cuando os reunís cada primer día de la semana, aparte cada uno algo según haya prosperado, aludiendo a la cena, hablando de la cena, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice, como ustedes se reúnen cada primer día de la semana, aprovechen esa instancia para la colecta que estamos haciendo para los judíos que están en pobreza en Jerusalén. Y en la misma carta, y en la misma carta, el apóstol Pablo habla de la cena como algo que ellos realizan cada vez que se reúnen. Entonces, si en la misma carta dice que la cena se reúnen para eso, para celebrar la cena cada vez que se reúnen, ese es el propósito, y en la misma carta dice que se reúnen cada primer día de la semana, no es muy difícil deducir que, también Corinto enseña lo mismo, que cada primer día de la semana, es decir, domingo, tenemos que participar de la cena. ¿Algún otro comentario, clarísimo. pregunta? Gracias, hermano Clarísimo la Vera. explicación, hermano Héctor. Perfecto. ¿Algún comentario, pregunta o pasamos de lleno a la segunda parte de lo que es la cena? Y realmente esta viene potente. Todo lo anterior fue importante, pero fue el cimiento. Ahora vamos a hacer la casa. ¿Ah? Si no hay pregunta, doy por hecho todo lo anterior entendido, comprendido, ¿no es cierto? Así que vamos a la segunda parte. Y la segunda parte, vamos a comenzar, hermanos. Aquí tengo mis apuntes. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios es una carta que tiene mucha riqueza en cuanto a lo que es la práctica de la cena del Señor. Curiosamente, porque ellos lo hacían pésimo. Entonces, gracias a que ellos lo entendían y lo hacían mal, Pablo fue a ellos, es que es verdad, ellos lo hacían tan Ay, qué mal, lo risa. entendían tan mal, que Pablo los tuvo que corregir, los tuvo que volver a instruir, los tuvo que volver a alinear, y todo por escrito.
Y gracias a eso nos quedó el registro a nosotros. Entonces, ven, súper bueno para nosotros. Ahora ellos cambiaron su práctica errónea y obviamente empezaron a hacer las cosas como tenían que hacerlas, pero gracias a que lo entendieron y lo hacían mal, nos quedó todo el antecedente de lo que les enseñó o les reenseñó el apóstol Pablo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a rescatar en la palabra esas correcciones, porque son cosas que podríamos estar cometiendo. Bueno, de hecho hay personas que cometen esos errores hasta el día de hoy. Y vamos a ir, hermanos, a Primera de Corinto, capítulo 10. Vamos a ir reforzando algunas ideas y vamos a ir complementando y viendo pasajes nuevos. Mucha atención, les aconsejo siempre tomar apuntes. Cuando uno toma apuntes, retiene 2 o 3 veces lo escuchado. Es muy normal que si solamente escuchamos, en 2 o 3 días no nos vamos a acordar de nada. Por eso a los niños desde pequeños en los colegios les dan dictado, les dicen escriba. Y uno dice, ¿y por qué no me da la clase fotocopiada o me la manda por mail? Por eso, porque va a quedar en el mail, va a quedar en el papel, pero no en la cabeza. Entonces, siempre la recomendación, tomen apunte, relean lo que estudiamos, para que no solamente quede en el video que estoy haciendo ahora. Lo más importante es que quede en la mente y en el corazón, ¿no es cierto? Bien, sin Amén. más preámbulo, Primera de Corinto capítulo 10, y vamos a ver el versículo 15. 10:15. Qué interesante. Bueno, podríamos leer el 14 incluso, porque viene de ahí la idea. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer del 14, para entender mejor la idea. Del 14 al 17. Atención, palabras del Señor Jesús a través de lo que escribió el hermano Pablo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto tiene una profundidad inmensa, ¿ya? Yo voy a intentar rescatar de manera sencilla lo más relevante, o si no, nos quedaríamos pegados en estos 3 o 4 versículos toda la hora. Pero siempre ustedes pueden aportar un comentario, pregunta, ¿ya? Que tenga relación con lo que estamos viendo. Mire, vamos versículo a versículo. Versículo 16 es clave. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Aquí está hablando de el fruto de la vid que representa la sangre o la vida del Señor Jesús. Y dice que esta copa que bendecimos es una pregunta retórica, significa que no es pregunta, es una afirmación transformada en pregunta. Dice, la copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo, es decir, para que no se nos olvide nunca, la copa que bendecimos cada primer día de la semana es la comunión que tenemos mediante la sangre del Señor, mediante la vida que Él entregó. No tendríamos esa comunión si no fuera por la sangre de Cristo derramada. ¿Y a qué comunión nos referimos? Bueno, podríamos hablar, por sobre todo, la comunión que logró Jesús es la comunión de nosotros como personas que obedecimos el Evangelio con Dios. Nosotros estando de alguna manera enemistados con Dios, Él nos reconcilia a través de su vida entregada. Él nos da vida a través de la vida de Él. Él entrega su vida para que nosotros tengamos vida delante de Dios, que estábamos muertos, estábamos alejados de Dios. Mire, lo primero, que es importante, a través de la copa tenemos comunión con la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto también? Que si no es por medio de la sangre de Cristo no tenemos comunión. Si, por ejemplo, cualquier hermano con otro
han logrado tener comunión en la fe, comunión en el amor a Dios, comunión, etcétera, lo que usted quiera, eso se logró gracias a la vida de Jesús entregada, a que Él voluntariamente ofreció su vida. Entonces, qué contradictorio, qué es insensato cuando vemos hermanos eh, en rencillas, en disputas personales, en enemistades. Es como para preguntarse, ¿la sangre de Cristo no fue suficiente? O sea, Cristo no fue suficiente con todo lo que sufrió, con todo lo que practicó, con todo lo que enseñó, e incluso no fue suficiente con morir en la cruz. Bueno, así de insensato son los hermanos, ¿no es cierto? Que se pueden tener una raíz de amargura, se pueden tener, ¿no es cierto?, una rivalidad. Yo lo he visto, por eso lo digo. Y realmente es insensato. No hay otra palabra. Y agrega, Hermano dice, Alto, sí, disculpe, es que yo no sé por qué se me viene a la mente lo que hacen los curas, porque, o sea, no en realidad los curas no, de acá me refiero en el papado, allá en, ¿cómo se llama? En Italia, en Roma, cuando ellos tienen cáliz de oro. Eso sí que es de idolatría, no sé si está de acuerdo conmigo, hermano Víctor, porque, porque eh, a ver, una cosa es la cena del Señor, como Él la hizo, que yo pienso que no tiene que haber sido de oro, eso es idolatría pura, porque están utilizando un cáliz supuestamente que es de oro. No sé si me fui para otro lado o tiene relación, pero se me viene a la mente eso, hermano Víctor. bueno, primero, por sobre todo, no tiene que sorprendernos nada de lo que haga el papado en el Vaticano o la Iglesia Católica, porque es una iglesia política, humana. Así empezó y así ha persistido hasta el día de hoy. Bien, entonces no nos tiene que sorprender nada de eso, de que tenga, que sea dueña de un montón de empresas, de Soprole, que tenga acciones, qué sé yo, en Coca-Cola. No nos tiene que sorprender nada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen por qué vivir bajo el perfil bíblico, porque no son una iglesia bíblica. O sea, a mí me sorprendería que la Iglesia Católica hiciera algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Al revés, ¿ya? Obviamente que cuando Cristo participó de la cena con sus apóstoles, los vasos habrán sido de qué? De madera, dicen. Cuando yo estudié el tema, lo más probable, los vasos eran de madera. Ahí en Indiana Jones sale que el vaso era de barro o de lata, pero de oro hoy día, ¿qué relación tiene eso con lo que expresa Jesús acerca de la misericordia? Ninguna, pues sí. Pero como les insisto, o sea, a mí me sorprendería que algo de la Iglesia Católica fuera imitar la doctrina cristiana bíblica. Es que eso es lo que me da rabia a mí, Es mi hermano Víctor, opinión. porque sí, que también estoy completamente de acuerdo, porque, o sea, ahí está netamente la idolatría por el oro, o sea, no sé. Y tengo el mismo sentimiento que usted, hermano Víctor. O sea, Cristo tiene que haber hecho ¿cómo se llama esa última cena con un vaso de querida, yo pienso. Pero eso Claro. grafica un poquito a mi manera de ver la idolatría no sé si está de acuerdo. No sé si es idolatría usar oro, pero sí, sí la Iglesia Católica y su rayo católica porque es una corporación, ¿ya? No es la Iglesia O bíblica. sea, el oro no es malo. Yo pienso que el oro no es malo. El problema es el sentido que se le da en ese mandamiento. Ya, sí, No sé, pero déjeme terminar la idea. No sé si usar oro en ese tema sería idolatría, pero sin duda la Iglesia Católica o la Corporación Católica, digamos mejor, para no confundir, ella está sobre una base idolátrica. O sea, ellos hacen imágenes, ellos hacen estatuillas, estatuas grandes, chicas, y lucran con eso más encima. Entonces, sí es una denominación sectaria idolátrica, o sea, no hay por dónde. Yo creo que el hecho que use oro, yo creo que atenta contra lo que es la humildad, contra lo que es no ser pomposo, sino todo lo contrario. O sea, la Biblia nos enseña a vivir una vida sencilla. Y muchas de las cosas que la Biblia enseña, la Iglesia Católica está totalmente opuesta. O sea, como te digo, yo insisto, no me sorprende nada, nada que haga la Corporación Católica,
porque no está alineada con la iglesia, con la Biblia. Ahora yo invito a que el estudio esté orientado a a la Biblia, porque realmente si nos ponemos a hablar de los católicos, mormones, pentecostales, de las denominaciones en general, de verdad, no vamos a edificarnos ni un ápice. No, es que hermano Héctor, yo me refería a la idolatría, a lo que dice hablaba usted, o sea, ¿qué es Ujú. más idolatría usar el nombre de Cristo para ostentar con oro? O sea, el oro en sí no es malo, pienso yo, un pensamiento personal, es el sentido que se le da al oro. Eso. Es que hay que definir idolatría, no es el tema de hoy día, pero desde el punto de vista de lo que es la idolatría como tal, no sería idolatría, pero sí Es que sería usted partió diciendo eso. el pasaje. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, ese es el versículo 14, porque viene el capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, está hablando de la idolatría, pero yo estoy solamente rescatando el versículo 16. ¿Ya? Entonces el versículo 16 dice, la copa que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Y nosotros a lo que más énfasis le pusimos la vez pasada era a entender de que la sangre en el Antiguo Testamento y cuando Cristo mismo está muriendo y enseñando y instituyendo la cena, la sangre tiene un tremendo significado, un tremendo simbolismo. La sangre para Dios significa vida. La sangre significa vida. Pero el pan queda como así como general. ¿Y el pan qué representa? Bueno, el pan es un alimento se podría decir básico. Pero la Biblia le da un sentido distinto a lo que es el pan de la cena. El pan de la cena representa, según este versículo, el cuerpo espiritual de Cristo, es decir, la iglesia. Y miren, pongan atención, dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. No significa literalmente que numeral, en forma cardinal, tengamos que solamente tener un solo pan. Imagínense iglesias en donde hay 500 o 1000 miembros, la tremenda tortilla, no tiene sentido, si ya para iglesias que son sobre 50 ya hacen más de un pan, ¿no es cierto? En lo personal, yo no estoy de acuerdo con que el pan se pique, así como papaloma. Esa cuestión yo encuentro que es horrible, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el Señor no entregó el pan picado como lo veíamos la semana pasada, él entregó el pan, lo partió. Lo partió porque quizá una mitad lo pasó por el lado derecho y la mitad por el lado izquierdo y lo entregó. Entonces cada uno iba partiendo el pan y eso tiene un simbolismo. Al Señor lo partieron por nuestros pecados, lo torturaron. Entonces partir el pan, masticar el pan, tiene un simbolismo. Entonces, Sí. eh, es importante, yo considero que el pan no deberían picarlo como si fuera para ir a darle a las palomas en las plazas. Pero bueno, es un tema para conversar, ¿verdad? Y aquí agrega un antecedente, el consumo del pan. Dice, todos participamos, nosotros cuando, además de partirlo y masticarlo, viene a nuestra mente, ¿no es cierto? Isaías, por ejemplo, 53, donde dice que fue molido por nuestros pecados el Señor. Y nosotros el pan que hacemos lo molimos con los dientes. Entonces tiene todo un significado espiritual. Y finalmente el pan lo tragamos. Pero fíjense, la Biblia llama al elemento pan que representa la iglesia. Y ese pan, al repartirse en la iglesia, cada persona se come un trocito de ese pan y se lo traga. Si ustedes se dan cuenta, eso está confirmando que Cristo está en cada una de las personas. No, cada una de las personas es una parte del cuerpo de Cristo. Y estoy hablando de los cristianos que participan de la cena, porque a veces llega una visita que no tiene idea de nada y participa de la cena. Esa persona solamente está comiéndose un pedazo de pan y un sorbo de líquido, pero no está participando de la cena, por más que se pare con todo y no. La cena tiene un significado que trasciende a lo físico.
trasciende a solamente el pan, trasciende a solamente el vino, porque representa la vida del Señor y el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Entonces es importante entender eso, ¿ven? Bueno, eso es lo que aportaría este pasaje. Es súper profundo. Si alguien quedó como dando vueltas, yo lo invito a volver a leer, a meditar en este pasaje, porque no es una idea que pueda traspasar así mágicamente. De hecho, el pasaje es un poco complicado, pero la idea, a grandes rasgos, es lo que les compartí. Y la idea es avanzar. Fíjese el versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Y aquí es importante esto. Y de esto estuvimos hablando al principio de los estudios cuando hablamos del sacerdocio, si se acuerdan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué os digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿De qué está hablando? Bueno, veamos el 20 también. Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí está hablando, como les decía yo, del versículo 1, de lo que es la idolatría, contextualizar. Bueno, actualmente también, ¿ya? Aunque suene raro para nosotros como cristianos, pero en el Antiguo Testamento, no el pueblo judío, israelita, y en el Nuevo Testamento, pero no la iglesia, sino las religiones paganas ofrecían animalitos. ¿Pero a qué? No sé, a dioses romanos, a dioses de fantasía griegos, ¿bien? O dioses de la antigüedad, como en el Antiguo Testamento habían harto. Baal, por ejemplo, uno de ellos, los dioses egipcios. Incluso algunos llegaban a ofrecer sacrificios humanos. Lo normal era que ofrecieran animales, pero de repente a uno se les pasaba la raya y ofrecían hasta seres humanos, guaguas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que los que participan de los sacrificios entregados a dioses paganos, a dioses falsos, realmente están teniendo comunión con los demonios. A diferencia de que los cristianos que están participando del sacrificio de Cristo están teniendo comunión con el Dios verdadero. ¿Se entiende la idea? Claro. ¿Sí o no? Carlos, ¿se entiende la idea? Luis, ¿está? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya. Sí, por lo menos entendí la idea, solo que igual la entendí porque lo dijo usted. Ahora sí lo entendí, pero leyendo el pasaje igual está como difícil con las palabras un poco. Hay que ser como más, de repente, un lector de repente más, pero sí se entiende. Por lo menos yo lo Perfecto. entendí. Bueno, yo hice la Yo igual encuentro que advertencia. está un poquito complicado. Sí, Tan yo hice la complicado. advertencia. Claro, yo hice la Son advertencia las que formas, sí, como me parece que dentro de la literatura, bueno, esto no es bíblico, porque una vez yo lo vi en una serie que se llamaba The Chosen, Los Elegidos, ya, ¿ya? Es una serie muy bonita que habla, pero dentro de esa serie me acuerdo que uno de los apóstoles, claro, esto no es bíblico para nada, pero como que te da a entender una cosa, le pregunta a Jesús, Jesús le estaba diciendo unas palabras y él tenía que escribirlas, todas. Entonces, no sé qué apóstol le dijo, oiga, pero ¿por qué usted no escribe clara la cosa y me pone como tan esto acá y poesía? Y él, el actor le dice así como, pero es que también, de cierta manera, es como que le explica como que la literatura o la escritura hay que ir variando un poco la forma de escribir, como para que
haya una belleza, no sé cómo él dijo, como una belleza en cuanto a la escritura, pero es como una variedad, no sé, algo así. Ya, sí, no se Pero, entiende la idea. Y sí, Claro, yo creo que, bueno, Héctor, disculpe, agregando un poquito lo que dice Carlos, le encuentro toda la razón. Yo creo que una mezcla entre, a ver, pero en general, en todo, lo que pienso personal en toda la Biblia, una mezcla entre lo concreto y lo simbólico. No sé sí, por qué, sí, exactamente. encuentro Sí, interesante lo que plantea Carlos. sí, básicamente lo que dice Gerard y lo que me transmitió Carlos, quizás le falta, él dice, me faltan las palabras exactas, pero igual Carlos entendió la idea. Básicamente lo que ocurre es que hay cosas que el Señor las dice literales, así como no hay cómo no entenderlas, es literal. Y a veces el Señor usa figuras. ¿Por qué? Porque el poder o la capacidad que tiene una figura es más amplia que solamente decir una idea cerrada. La figura es más profunda. Entonces eso te transmite una idea más profunda. Y a veces el Señor habla con figuras. Habla como, por ejemplo, las tinieblas versus la luz. Habla, por ejemplo, de la amistad versus la enemistad con Dios, que son conceptos, pero no es una idea cerrada, así como el que, no sé, po, el que roba está violando un mandamiento de no robar. Eso es literal, ¿no? No hay mucha figura ahí. Pero cuando el Señor enseña con una parábola o dice una frase, ¿no es cierto?, que es una figura, es una idea potente, que enseña muchas cosas, ¿ya? Y aquí, bueno, como le anticipaba, este pasaje quizás es un poco complicado. ¿Por qué? Porque Pablo a ellos les está escribiendo algo que ellos entienden. Los corintios, antes de ser la iglesia del Señor, antes de eso, ellos eran paganos. Antes ellos eran mundanos y lo que practicaban era la idolatría. Ellos sacrificaban animalitos al, no sé, al dios tanto o a la diosa tanto. Ellos lo practicaban. Y ellos conocieron al Señor y pasaron a constituirse parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, fíjense aquí, Pablo le escribe a ellos como algo que saben, pero como nosotros no somos corintios, ni hemos practicado nunca el sacrificio de animales a dioses paganos, claro, como que no nos cuadra con la información previa que tenemos. Y ahí se hace necesario a veces estudiar un poquito de la literatura paralela, profundizar un poco con estos temas. Pero básicamente es lo que les decía yo. Ellos en su mente humana, en su mente carnal, creían, por ejemplo, en la diosa Atena o la diosa Diana en Éfeso, o los romanos tenían sus dioses, estaba Poseidón, estaba el dios Zeus y todos esos que salen en los cómics y en las películas de ciencia ficción, pues ellos creían y le ofrecían animalitos, pues. Le degollaban un animal como sacrificio de agrado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba con ese animalito? ¿Quién sabe? Pregunta para todos, los que están atentos. ¿Qué Oye, dice encuentro hermano buena Luis? pregunta, no sé si los quemaban, se los comían, ¿Qué dice buena hermano pregunta. Luis? Que los daban de sacrificio. ¿Cómo? Puede ser, claro, los quemaban. No, no los quemaban. ¿Se los ¿se los comían? comían? Sí, No hay otra opción, po. pero aquí viene el pero. No, no me voy a ir a esos pasajes porque me voy a salir del tema, pero yo les voy a explicar algo que ustedes pueden googlear o buscar en la Biblia por medio de inteligencia artificial, incluso, etcétera. Los animalitos sacrificados a los ídolos, esto no se les va a olvidar nunca más. Los animalitos sacrificados a los ídolos, después de haber sido sacrificado al ídolo, que era el primer uso, le daban un segundo uso. Se vendía en la carnicería. Y Ah, los animales sacrificados a los ídolos, atención, los animales sacrificados a los ídolos estaban en descuento, en rebaja, a mitad de precio, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? no. Las personas de pobres comían o compraban animales que habían sido sacrificados a los demonios. Eso es lo que dice ahí hasta el versículo 22, por ejemplo.
Y los otros, Hermano que Héctor, eran más supersticiosos, ¿qué hacían? No, decían, no, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces esto ya tuvo un uso, yo quiero un animalito sin uso, ¿me entienden? Incluso Pablo, hermano Héctor, un momentito, no me quiero salir del tema, ya, pero es interesante esto. disculpe. No, eh, disculpe, que quería tirar una talla, solamente una talla. No creo que le de- hayan hecho velorio, pues, hermano de- Héctor. No, ah, una tontera que se me ocurrió. ya, Tonteras que se me ocurren, no ya, creo que le hayan hecho velorio. velorio, no, ya, déjeme terminar la idea entonces. Eh, Incluso habían cristianos que antes eran idólatras. ¿Ya? Habían personas que habían cambiado su vida pagana al cristianismo y ellos consideraban que era pecado comer un animal que había sido sacrificado a los dioses paganos, los demonios. Y Pablo enseña que el ídolo no es nada, que ese Dios es un Dios falso, que al final el animal Mm, se lo presentaron a nada. Así que ese animal, si uno lo come con acción de gracia, no hay ningún problema. Pero que si el que lo dijo es débil en la fe, yo por el que lo dice, por ese hermano que puede ser un hermano nuevo, un hermano débil en la fe, falto de conocimiento, etcétera, yo por amor a ese hermano, si él me dice, no, esto no se puede comer porque fue sacrificado a los ídolos, yo por amor a ese hermano, yo tengo que abstenerme y decir, ah, qué bueno que me dijo hermanito, entonces no me lo como, por amor al hermano. Pero si yo estoy solo y di gracias a Dios por ese animal, da lo mismo. Bueno, eso es para que tengan información, ¿no es cierto?, paralela. Eso está en la Biblia también. ¿Y para dónde íbamos nosotros? Ah, que fíjense, los eh, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Digamos los paganos, las religiones que son falsas, humanas. Los mismos animales que ofrecían en sacrificio a los dioses falsos, se los comían, pero con descuento porque ya tenían un segundo uso. En el Antiguo Testamento, los animales que se ofrecían al Dios verdadero, algunos se quemaban, como dijo el hermano Luis, algunos se quemaban, eran holocausto a Jehová, y ahí quedaban las puras cenizas, no quedaba nada. Otros se quemaban parcialmente. Habían partes que se podían comer y partes que se tenían que desechar. ¿Ya? Mm. Entonces, al fin de cuentas, en el Antiguo Testamento, los animalitos ofrecidos al Dios verdadero, el sacerdote y su familia podían comer de él. Fíjense que la única diferencia entre los animales que se ofrecían a Jehová y los que se ofrecían a los dioses paganos, ¿cuál era la diferencia? En que los israelitas ofrecían los animalitos a un Dios de verdad y los otros a un Dios de mentira. Pero al fin de cuentas, el animalito tenía un segundo uso igual, comer, consumo humano, ¿ya? Tengan eso muy presente, ¿ah? Porque con eso vamos a rematar el broche de oro del estudio, ¿ya? ¿Ya? No escuché, están durmiendo parece, ¿eh? Bien, pues, durmiendo o no, avanzamos al capítulo 11. Nos vamos a saltar, Hermano, sí, hermano Carlos, una consulta. sí. Entonces, cuando el pasaje le dice que la iglesia no puede participar de la mesa de los demonios, le está diciendo de que los cristianos no se le ocurra hacer lo que hacen los paganos, Eh, que es eh, sacrificar animales no, a los no, no, falsos no, ídolos. no, no, no está diciendo eso. Aquí está comparando Pablo, lo que está haciendo Pablo es comparando que los que sacrifican los animales a los dioses falsos realmente los sacrifican a los demonios. Pero Ya. los que participan de la cena del Señor están realmente teniendo comunión con ¿quién? Con Dios. Mire, esto queda más claro si vemos el versículo 21 y 22. ¿Lo podría leer usted mismo? O incluso el 20. Ya, Mire, lea. ya. Mire, ¿sabe qué? Lea del versículo 18 al 22, lentito. Nosotros vamos a poner nuestra atención, súbanla ahí al 100%. Carlos nos va a leer del versículo 19 al 21. Ya. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Ya. Dice 19. ¿Qué digo pues? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?
Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios lo que sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esa era la duda que yo le decía. Siga. Claro, dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? Los cristianos no son idólatras. Si un cristiano está practicando la idolatría y está participando en la cena del Señor, Pablo le está diciendo, o sea, tú tienes comunión con Dios y con los demonios. ¿Ya? Ya, Eso está diciendo. O sea, el llamado aquí, ya, como dice el título, por lo menos en la Reina Valera mía, dice amonestación contra la idolatría. Pero el argumento de Pablo para no ser idólatra, curiosamente, y mira, fíjate Carlos y todos los demás, el argumento de sí, Pablo para no ser idólatra no es que es uno de los 10 mandamientos o no, nada de eso. El argumento de Pablo para que los cristianos no participemos de la idolatría es porque nosotros participamos de la mesa del Señor. claro, Cuando participamos de la cena, estamos participando, dice aquí, lo leíste tú mismo al final del 21, participamos de la mesa claro, del Señor. Los paganos, cuando sacrificaban el animal a un dios pagano, lo sacrificaban a los demonios, dice Dios. Pero después ese claro, animal también se lo comían, humanamente hablando. Quizás no se lo comía el mismo que lo ofreció, pero igual se lo comía claro. a otra persona, o sea, tenía un segundo uso. En el Antiguo Mm, Testamento, el sacerdote, válidamente nominado por Dios, oficiado por Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, ofrecía el animalito en el altar de acuerdo a la voluntad de Dios y también ese animalito lo consumían los sacerdotes israelitas. No, no sí, necesariamente quizás el mismo sacerdote que ofrecía el animal se lo comía, quizás se lo comía otra familia, porque ya, considere usted que si un sacerdote degolló, no sé, 3 corderos, no sé, una familia muy grande va a comerse 3 animales, o sea, al final yo creo que se turnaban, ¿no es cierto? Y los animalitos se distribuían, porque al final era para consumo humano también. ya, Pero, ¿qué dice aquí? Nosotros tenemos comunión con la sangre de Cristo y con el cuerpo del Señor. Ellos tenían comunión con la sangre de los animales que mataban y con los cuerpos de animales muertos, y todo esto ofrecido ¿a qué? A dioses paganos, es decir, idolatría, es decir, a los demonios. Entonces, el argumento de mm, Pablo para decirle a ellos que no tienen que ser idólatras es: nosotros tenemos comunión con Dios por medio de la sangre y el cuerpo de Cristo. O sea, el Hermano Víctor, cuerpo, sí, quería sumarme a su idea. De hecho, los israelitas escogían a los mejores de sus corderos. era Quería mandamiento, aportar claro. con eso. Sí, estaba prohibido ofrecer un animal enfermo, roñoso, verrugoso, sarnoso, etcétera. Perniquebrado, me faltó eso. Son las 4 o 5 condiciones que pone el Antiguo Testamento de que no se puede ofrecer. Como dice Yera, tenía que ser un animalito perfecto. En el mundo pagano no creo que haya sido tan así. Mataban un animal, no mata lo mismo si era cojo, servía igual. Bueno, vamos a avanzar, hermanos, entendiendo esa idea que es muy profunda, al capítulo que es siguiente. Mire, vamos a ir al 11 y vamos a leer del 17 al 22. No, realmente no vamos a leer del 17 al 22, por el tiempo. Yo se los voy a dar de tarea, hermanos. Ustedes van a tener que leer del 17 al 22. ¿Y qué ocurre en el 17 al ¿cuál, 22? cuál era? En el capítulo siguiente, 11. Estamos en 1 Ah, ya, Corintios y vamos a avanzar al 11. Pongan mucha atención en esto. Del versículo 17 al versículo 22, el Señor critica cómo ellos están llevando a cabo la cena. Fíjense cómo comienza el versículo 17. Al anunciar esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Había un propósito de congregarse y era participar de la cena. Eso lo vimos en Hechos 20, versículo 7, o del 1 al 7, mejor dicho. Ese es el propósito. Nosotros nos reunimos con el propósito exclusivo de participar de la mesa del Señor, que es su sangre espiritualmente y su cuerpo, que es la iglesia. Y Pablo le dice, lo que les voy a decir ahora no es para felicitarlo, al contrario, les voy a llamar la atención, porque están haciendo todo mal. Y aquí en el versículo 18 en adelante le explica, estaban haciéndolo mal. Básicamente entendían que la cena del Señor era un banquete. Y hasta se estaban embriagando con el vino, estaban comiendo tanto que algunos se enfermaban. El que no tenía quedaba mirando para el lado con hambre. O sea, era un desorden. Entonces, hasta el versículo 22, fíjese cómo termina. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Así termina el versículo 22. O sea, después de todo lo que les dije que ustedes están haciendo mal, ¿quieren que los felicite? No, no los puedo felicitar, al contrario, lo están haciendo mal. Y aquí viene el famoso versículo 23, que normalmente es el que leen cada domingo en todas las iglesias del Señor. Que ustedes ya por ser cristianos relativamente antiguos refiriéndome a 2, 3 añitos, ¿no es cierto? Ya se lo saben de memoria. Y del versículo 23 al 26 es lo que se lee prácticamente siempre para la cena del Señor. Y fíjense, ¿cómo termina el versículo 24? ¿Quién me ayuda con eso? A ver. Hermano Héctor, del 17 al 22, ¿de qué es lo que es? Abusos en la cena, malas prácticas, estaban haciendo todo No, mal. pero ¿quién? Mateo, Juan, Lucas, Éxodo, No, pues la carta Génesis, ¿de primera, qué? primera Corintios la escribió entera Pablo, el apóstol Pablo. Sí, entonces, ¿cómo lo pongo del 17 al 22? Del 17 al 22 es como no tenemos que participar de la cena. No, pero ¿dónde encuentro en la Biblia esos versículos, capítulos? Estamos ahí, pues desde que empezamos prácticamente el estudio, hemos estado ahí nomás. Pero es Primera que Corintios 11. ya, Primer- pero no se enoje, hermano Héctor. No, si no me enojo. Corintios, es que Hemos estado aquí Corintios, siempre. No nos hemos cambiado. Corintios, Corintios del 17 al 22, ok. Sí, ya. Entonces, hermano, vamos a dejar el estudio hasta aquí, por tiempo. Porque de verdad hay un día que me pasé de largo y no estamos avanzando como yo esperaba. Parece que no reestudiaron el video, no sé, no tuvieron tiempo, parece, en la semana. Nos estamos pegando en cosas ya dichas y no hay mucha participación, parece que estamos todos cansados. Yo por mi parte no voy a tratar de opinar nada, porque no. Estamos muy poco participativos, hermano. Yo necesito que seamos más participativos para saber que se está entendiendo. Vamos a dejar el estudio hasta aquí y